micrófono es suyo. Lo dejé ahí caliente. Mira, no estoy de acuerdo con lo que planteaste de Danilo Medina, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Yo lo que recuerdo durante la administración del presidente Medina es que militares y policías le entregaron flores a los manifestantes de la Plaza de la Bandera. No sé si tú estuviste en esa protesta. Sí. ¿Tuviste alguna bomba lacrimógena en tus pies? No. Yo en 3 días vi más de 100 bombas cerca de mí o en mis pies. Entonces, en 3 días, espérate, Marian. no, pero entonces... Entonces, tú dices que el presidente Luis Abinader es democrático. Yo creo que él es democrático. Pero ¿dónde está el decreto de destitución del jefe de la policía? Porque alguien tiene que pagar por el asalto a la democracia que ocurrió los días 24, 25 y 26 de marzo, culminando con un ataque con bombas lacrimógenas a la sede del principal partido de oposición. Yo le dije el domingo por Twitter al presidente: cálleme la boca, presidente, y destituya al jefe de la policía. Demuéstreme que usted es un demócrata. Y lo que vi fue una rueda de prensa de mi amigo Diego Pesqueira, lamentable, diciendo que los hechos no ocurrieron y los videos sobran, pero a mí, que yo estaba en la Casa Nacional, los motorizados de la policía casi me atropellan porque se metieron a la acera de la propia Casa Nacional. Pero Hernán, óyeme algo. Es que tú estás hablándome de algo puntual. Yo quiero que hablemos del escenario completo. Danilo Medina fue un presidente autoritario. Espérate, Mariana, si Danilo Medina... Claudio Camaño le tiró una bomba en una actividad al presidente de la República. ¿Qué pasó con Claudio Camaño? Nada. ¿A qué presidente se insultó más en este país en los últimos, cuando gobernaba, los 8 años que gobernó? Pero te voy a hacer una pregunta. Ahora aparece una persona en los medios insultando a Luis Abinader y algún gracioso de los departamentos de inteligencia se lo lleva apresado. Pero yo Hernán, le he dicho, porque sé que no es el estilo de Luis Abinader, o pensaba que no era el estilo hasta el domingo. Le he dicho que eso era un error. Pero Hernán, vamos a poner el ejemplo más, para mí, el más elocuente. Sí. El día de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, no fue una toma de posesión como todas las veces que nosotros tuvimos un momento histórico como ese. Danilo Medina nunca estuvo ahí, nunca. ¿Pero qué tiene que ver eso con autoritarismo? Él estuvo en el Congreso. Él estuvo en el Congreso. Él estaba en una habitación. No, estaba amargado, en el Congreso con el nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella. Pero no, y a él le entregó la banda presidencial. Pero eso no está bien, Hernán. Tú puedes criticar personalmente. Es que eso no está bien. Bueno, porque eso indica mucho. Eso indica que él, primero, no estaba preparado para perder. Segundo, Marian, mira, te recuerdo eso es un acto, quién ganó las elecciones en el año 2016. Perdóname. Es un acto de malcriadeza. ¿Quién ganó las elecciones en el año 2016? Danilo Medina. Luis Abinader, que fue el contrincante de Danilo Medina en el 2016, donde ganó las elecciones con un 62% de los votos. Hasta el sol de hoy, Luis Abinader no le ha reconocido el triunfo a Danilo Medina. ¿Eso estuvo bien? Pero Hernán, tú sabes muy bien que ustedes estaban en el poder y que ustedes manejaban todos los recursos y que ustedes se manejaban... Perdón, pero hasta Jair Bolsonaro en Brasil reconoció el triunfo de Lula da Silva, dos gente que no se soportan. Es lo que te quiero decir. Tú puedes criticar el comportamiento personal de una persona, pero por eso no decir que es autoritario. Yo no puedo decir que Luis Abinader, perdóname, yo no puedo decir que Luis Abinader es autoritario porque no reconoció el triunfo de Danilo Medina y entonces decir que Danilo Medina es un autoritario porque no le entregó la banda presidencial a Luis Abinader en el año 2020. Pero, no, Hernán, son comportamientos de dos personas. Pero Hernán, si nosotros no vamos a la policía, que tú estás criticando a la policía y tú dices que alguien debe pagar los atropellos. Tiene que rodar una cabeza. Espera, si tú te vas a los números, nosotros ahora mismo tenemos un reporte de menor índice de delincuencia que 2 años, 3 años atrás, pero por Dios, Hernán, tú lo vas a negar. No, eso está a la vista. El Observatorio de Seguridad Ciudadana, que me parece que le cambiaron el nombre ahora, lo que dice es que los homicidios han aumentado. No, para nada. Perdóname que no tenga el dato, pero yo estuve aquí. No, producción puede conseguirlo. Con Cándido Mercedes. Producción que busque. Cuando el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 27 de febrero, admite en su discurso que la delincuencia aumentó. ¿Pero qué pasó? Se fueron
Se fueron al año 2011 a comparar datos porque no podían compararlo. Cándido Mercedes, sociólogo, que no es de ningún partido, estableció aquí la semana pasada que han bajado los niveles de delincuencia frente al 2018, 2017 y 2016, y son organismos internacionales que han arrojado esos datos. Lo cierto es que la delincuencia ha aumentado y los homicidios han aumentado en Pero ¿cómo República tú vas a decir Dominicana. que han aumentado los homicidios? Podemos, dos alternativas, o abrimos los teléfonos para que la gente llame o buscamos los datos estadísticos y la parte del discurso de Luis Abinader el 27 de febrero pasado admitiendo el aumento de los homicidios. Lo que pasa es que se fueron a comparar con el año 2011, no con el año 2019, antes de la pandemia. Eso es algo que se ha criticado mucho. Por ejemplo, el economista Juan Ariel Jiménez ha criticado esas comparaciones convenientes que está haciendo. Pero Juan Ariel es del PLD. Sí, pero tú no ¿Qué puedes... ¿Qué va a decir Juan Ariel? Pero él habla con los datos de las instituciones públicas del gobierno. Él no habla con datos propios. Por ejemplo, hoy él publicó un artículo de por qué los precios de los combustibles deberían bajar. ¿Tú qué estabas hablando? Del precio de combustible. Tenemos un galón de gasolina premium casi a 300 pesos, la regular a 275. Sin embargo, el dólar está por debajo de los 70 dólares. Y su promedio la última semana fue de 68 dólares. ¿Por qué no bajan los precios de los combustibles? Cuando este es un tema que el propio ministro de Economía, Pavel Isa, ha dicho, el tema de los combustibles, cuando justificaron el subsidio general a combustible, dijeron, bueno, es que el precio de los combustibles te impacta los costos de producción. Y los costos de producción, si te aumenta la inflación. Bueno, pues se justifica que bajen, no solo por el precio del petróleo, Mariana, sino también que el flete marítimo está a niveles inferiores al 2019, antes de la pandemia. Pero también la tasa del dólar. El año pasado se apreció el peso frente al dólar y este año se ha mantenido estable la tasa del peso frente al dólar. Más aún, en el 2021, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que iba a modificar la ley de hidrocarburos. ¿Dónde está la modificación a la ley de hidrocarburos? Queremos realizaciones, Mariana. Por eso protestamos. Cuando tú analizas todas las últimas encuestas de opinión, ¿cuáles son las problemáticas de la gente? Carestía de vida, inseguridad ciudadana, a pesar de que tú me estás diciendo que bajó, deterioro de los servicios públicos, como el 911, la asistencia vial, la atención en hospitales públicos. No hay ni una curita para darle a la gente en hospitales públicos. Se lo he dicho varias veces al doctor Mario Lama. Hernán, yo quiero cuando vengamos de la pausa que hablemos entonces de lo siguiente. Si ustedes están tan claros, por lo menos tú estás claro, en las cosas que se deben atacar, que se deben exigir, las acciones que se deben de llevar como un partido que hoy día está en oposición, ¿por qué hablar de persecución política? O sea, cuando digo por qué hablar de persecución política, si usted no teme, usted no tiene por qué hacerle un frente al Ministerio Público. Mira, hay mucha gente, y no cualquier gente, que dice que todas esas manifestaciones fueron pagadas. Yo sé que tú no tienes nada que ver con eso, porque tú te has ganado tu lugar dentro del Partido de la Liberación Dominicana y tú tienes una trayectoria de mucho peso. Pero es cierto que aquí es muy fácil tú agarrar 500 pesos, 1,000 pesos, comenzar a repartir para que la gente entre en un caos y en un desorden. Y aquí se están viendo cosas muy extrañas y muy aisladas, porque no forman parte de un colectivo. Hay que recordar que a este país, y lo tengo que decir, Hernán, le costó mucho salir del PLD, porque el PLD se incrustó en el ADN del dominicano, haciéndonos creer que las únicas personas que podían gobernar este país, que son las únicas personas que tienen la capacidad para hacerlo, son Leonel Fernández o Danilo Medina, y eso no es así. Y te voy a decir por qué no es así. Lo que el PLD hizo de manera constante fue garantizar su poder, porque no hay un solo problema resuelto. Luego de más de 20 años de gobierno, no hay uno resuelto. Solamente elevados
edificios de concreto, Metro, hospitales. Sí, pero infraestructura. 911. Perdóname, ¿dónde está la educación? Aulas. No, ¿dónde está la educación que permita que una persona de clase media, si está pasándola mal económicamente y tiene que hacer un reajuste, como en países desarrollados, pueda poner a su hijo en un liceo público, pueda tomar el transporte, pueda utilizar la salud, cualquier institución de salud pública? ¿Dónde están los problemas resueltos? El agua, porque nada de eso se ve. La educación, sobre todo la educación, somos el resultado de más de 20 años de superficialidad, de una discriminación y una desigualdad socioeconómica que fue el PLD que levantó. ¿Y por qué la levantó? Porque lo único que le importaba era mantenerse en el poder, empezando por Leonel Fernández. Vámonos a la pausa y ya volvemos.